La doctrina dice que debe haber un principio de proporcionalidad en las sanciones. O sea, una persona que no ha justificado su ausencia 3 días, la sancionan 150 días. O sea, perdóname, solo en el Ecuador. O sea, solo en el Ecuador. Entonces, esto es el man, pues el man que no resuelve nada. Y el nuevo Ecuador, que funciona con las prácticas recontra más viejas de la oligarquía más corrupta que ha tenido el Ecuador. Si hoy se deja pasar esto, no se quejen mañana, que un director de talento humano que viene a ser, de estos que manejan sumarios administrativos en el Ministerio de Trabajo, ¿se le puede ocurrir comerse al presidente o a la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿O se puede comer al presidente de la Corte Nacional de Justicia? ¿O al presidente del Tribunal Supremo Contencioso Electoral? Entonces, si no se dan cuenta lo grave del tema, porque hoy es Verónica Abad, pero mañana pueden con esto sentar un precedente. A mí, desde el punto de vista político e ideológico, a mí Verónica Abad no me cae, pero para nada bien, porque es una persona trabiliaria, no una neoliberal, una persona que en la campaña decía que el Estado no tiene que encargarse de temas de salud, de educación y de vivienda. Pero eso no quiere decir que se siente un precedente en el Ecuador y que el señorito Noboa crea que les regalaron un país para hacer lo que le da la gana. O sea, es como cuando una persona pelea con otra, pero la otra persona está amarrada en un palo. Entonces, claro que le puedes hacer lo que te dé la gana, pero no porque realmente eres una maravilla, sino porque la otra persona está amarrada. Entonces, mira cómo se van tejiendo las cosas. No tenemos luz, pero en cambio manipulan las cosas, quieren ver cómo llegan a las elecciones, ultrajando a la gente, pisoteando a la gente. Y esto no puede ser. El orden jerárquico de aplicación de las normas está contemplado en la Constitución, artículo 425. Y son obviamente la Constitución de la República, que es lo más importante, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos y reglamentos. Y luego, ordenanzas, acuerdos, ahí están los acuerdos ministeriales, pero ya bien por abajo, ya más cerca de abajo que de arriba. Entonces, en términos generales, en el caso de Verónica Abad, tenemos normas constitucionales, normas legales, ley orgánica del servicio público, y tenemos el acuerdo ministerial que dictó la ministra el 11 de septiembre, la ministra Núñez, expidiendo un procedimiento especial de sumario administrativo para los servidores públicos excluidos de la carrera de servicio público. Entonces, tenemos constitución, tenemos decretos, tenemos leyes y tenemos este acuerdo ministerial. ¿Qué dice la Constitución? Porque yo les escucho nomás las barbaridades que dicen en los medios de comunicación. ¿Qué dice la Constitución sobre esta materia? La Constitución sobre esta materia, en la parte correspondiente dice, artículo 132 de la Constitución, se requerirá de ley en los siguientes casos. Numeral 2, tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes. O sea, para decir, a tal infracción corresponde tal sanción. Sí, porque no se le puede aplicar una sanción que no corresponde a determinada infracción. Y las infracciones tienen un nivel de gradación, desde las más leves hasta las más graves. Entonces, ¿dónde debe estar establecida la sanción para los servidores excluidos de la carrera del servicio público? En la ley orgánica del servicio público. Pues no puede estar, no pueden manosearlo al tema en un acuerdo ministerial dictado por la ministra Núñez. Esto ya lo denunciamos aquí en Hecho Ecuador hace algún tiempo. Sí. Que con este acuerdo querían hacer eso. Y que ese acuerdo no era base jurídica suficiente para hacer lo que querían hacer. Y entonces, ¿qué sucedió? Primero que no les dará vergüenza, mi querido Richard. El Procurador General del Estado, que es de la misma argolla, este abogado Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador del Estado, de la misma argolla de neoliberales. Entonces, le hicieron una consulta donde no hablan de la vicepresidenta Abad, ni le hablan de una persona electa en un cargo por elección popular.
Le preguntaron si un servidor público, luego de un sumario administrativo, hubiera sido destituido en función de la causal del artículo 48 de la LOCEP, si puede continuar ejerciendo otro cargo público o se encuentra inhabilitado para ejercer dicho cargo. Entonces, no le preguntaron lo correcto. Tengo este caso, la señora Verónica Abad, Entonces el procurador contestó en el aire que se concluye que, de conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público, un servidor sí puede encontrarse inhabilitado para continuar ejerciendo un cargo. Entonces, con esto le tomaron del pelo a la gente. El procurador está de acuerdo, pero está de acuerdo en un tema general, no en un tema específico. Claro. Y con base en esto, sin tener base legal, sucede que la directora de Recursos y Sumarios Administrativos del Servicio Público del Ministerio de Trabajo, o sea, una funcionaria de súper abajo, pues, sucede que ella es capaz, como lo acaba de hacer, de suspender a Verónica Abad por 150 días en el ejercicio del cargo. 150 días. Entonces viene el tema, a ver, vamos en orden. ¿De qué norma sale lo de los 150 días? De ninguna, porque la ley de orgánica del servicio público, la LOCEP, contempla suspensiones de 30 días, no de 150. ¿Y por qué quieren esa cifra tan grande de tiempo? Para que pase por encima de las elecciones y que ya la vicepresidenta deje de ser vicepresidenta, o que por lo menos no se asome como una opción de hacerse cargo de la primera magistratura. Entonces, 150 días. Entonces viene la pregunta obvia. ¿De dónde sacaste la directora que dictó esta medida? Que es una pobre persona. Querían sacarle el aire para que no se preste para pendejadas. ¿De dónde sacaste esta vaina de 150 días y de una suspensión? A una vicepresidenta que no está sujeta a este régimen, está sujeta a lo que establece la Constitución. Las causales para que una vicepresidenta tenga algún problema y sea destituida están en la Constitución de la República. Y entonces no puede, un procedimiento administrativo simple no puede irse por sobre la norma constitucional. Y entonces la ponen en el filo de la navaja. ¿Para qué? Para buscar cómo la cambian en estos días, cómo le encargan a otra persona. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quiere demostrar este muchacho? Lo que quiere demostrar es que él es el rey, porque a la gente le encanta, dicen, no, el man es gara, el man es fuerte. O sea, es como cuando una persona pelea con otra, pero la otra persona está amarrada en un palo. Exacto. Entonces, claro que le puedes hacer lo que te dé la gana, pero no porque realmente eres una maravilla, sino porque la otra persona está amarrada. Entonces, con ese tipo de cosas, no puedes tú manejarte. Entonces, la saca del baile, pero eso no queda allí, verás. Cuando tienes, y a mí me toca hacer no me toca más remedio que hacerme cara dura y tener que estar mirando los noticieros de los medios de comunicación y las entrevistas, porque tengo que ver por dónde van. Entonces, hoy de mañana, los grandes entrevistados de los medios tradicionales, le preguntaba el periodista, ¿y ahora qué cabe? Entonces dice, un juicio político a la ministra Núñez. En primer lugar, mi querido Richard, ¿qué sacas con un juicio político? Partamos que la destituyes a la ministra Núñez. Segundo, la Corte Constitucional, por la forma como elaboraron la Constitución los sabios de Montecristi, es una Corte Constitucional que no tiene iniciativa de nada, no puede actuar. Entonces no puede actuar, entonces se puede aquí violar, se pueden hacer popó en la Constitución y no pasa nada. Entonces tienes que activar la Corte. Y ahí sugieren una de dos medidas, o un recurso en lo contencioso administrativo o una acción de protección. Pero tienen que ir directos, hágales que mojen el poncho a la Corte Constitucional y pónganle una consulta a la Corte Constitucional. Vaya directo allá a la vicepresidenta. Pero además, ya viendo el tema en perspectiva, mi querido Richard, verás, esto es lo que la gente no entiende. Si hoy se deja pasar esto, no se quejen mañana, que un director de talento humano que viene a ser, de estos que manejan sumarios administrativos en el Ministerio de Trabajo,
¿se le puede ocurrir comerse al presidente o a la presidenta de la Asamblea Nacional? ¿O se puede comer al presidente de la Corte Nacional de Justicia? ¿O al presidente del Tribunal Supremo Contencioso Electoral? ¿O al consejo, a alguien del Consejo de la Judicatura? Al que les dé la gana. A un alcalde. Se lo come, es un servidor. Entonces, si no se dan cuenta lo grave del tema, porque hoy es Verónica Abad, pero mañana pueden con esto sentar un precedente. Porque hay un tema que yo sí quiero dejar en claro lo siguiente. A mí, desde el punto de vista político e ideológico, a mí Verónica Abad no me cae, pero para nada bien. Porque es una persona trabiliaria, no una neoliberal. Una persona que en la campaña decía que el Estado no tiene que encargarse de temas de salud, de educación y de vivienda. Pero eso no quiere decir que se siente un precedente en el Ecuador y que el señorito Noboa crea que les regalaron un país para hacer lo que le da la gana. Porque además él es electo, es importante, él es electo en la misma papeleta. Esa papeleta no se puede partir en dos. Aquí solo queda vivo Daniel Noboa y el otro, ella queda muerta. O sea, ¿de qué? Y además, por una cosa tan baladí, que hasta en eso hay una norma y una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina dice que debe haber un principio de proporcionalidad en las sanciones. O sea, una persona que no ha justificado su ausencia 3 días, la sancionan 150 días. O sea, perdóname, solo en el Ecuador. O sea, solo en el Ecuador. Entonces, esto es el man, pues el man que no resuelve nada. Y el nuevo Ecuador, que funciona con las prácticas recontra más viejas de la oligarquía más corrupta que ha tenido el Ecuador. Entonces, es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Entonces, mira cómo se van tejiendo las cosas. No tenemos luz, pero en cambio manipulan las cosas, quieren ver cómo llegan a las elecciones, ultrajando a la gente, pisoteando a la gente. Y esto no puede ser.